El día parecía comenzar como cualquier otro en la mansión Veloso, un lugar marcado por la frialdad del lujo y la tensión de un matrimonio impuesto. Dante Veloso, con su mirada calculadora y su porte de hombre de negocios, se enfrentaba a una obligación que jamás imaginó que sería suya. La presencia de Clara Ribeiro, la mujer con la que se vería obligado a casarse, casi lo irritaba. La miraba con desdén, como si fuera un asunto más en una lista de pendientes. A Clara, con su mirada tranquila y expresión serena, no parecía importarle la mirada desdeñosa que Dante le dirigía constantemente. Sabía que lo que ocurría no era un romance, sino una obligación cumplida por respeto al padre de Dante, un hombre que jamás imaginó que algún día influiría en su vida. Ese día, Clara se levantó más temprano que de costumbre, ocupándose de los pequeños detalles de la casa, como siempre, pero sin esperar reconocimiento. El calor del sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales, iluminando lo que parecía una casa vacía de emociones, solo la rutina y las obligaciones que se repetían. Dante la observaba desde lejos, sin interés genuino, pero con cierta frustración. Para él, ella era simplemente alguien que estaba allí porque el destino así lo quería. Nada más. No había ninguna razón real para que estuviera allí, salvo cumplir un contrato firmado. Se apartó cuando ella se acercó, desviando la mirada, como si su respeto por ella fuera algo que jamás podría alcanzar. Clara, en cambio, conocía perfectamente su lugar. Nunca fue vista como alguien distinguido en aquella mansión, siempre a la sombra de los demás. Pero su dignidad nunca fue algo que Dante pudiera arrebatarle, ni con sus gestos arrogantes, ni con sus palabras mordaces. Se sentaba a la mesa cuando él estaba allí, pero guardaba silencio, un silencio que, en el fondo, sabía que era más poderoso que cualquier palabra. Hoy, sin embargo, tenía algo más que hacer que preocuparse por su desprecio. Sabía que, como siempre, su misión era proteger a su madre, asegurarse de que tuviera todo lo necesario para sobrevivir en aquella casa donde no existía el amor, solo la obligación. El día se alargó, con Dante cumpliendo con las obligaciones de un hombre de negocios, con la mente siempre alejada de la realidad que lo rodeaba. Pasó la mayor parte de la tarde en su oficina, absorto en papeleo e informes financieros, pero los pensamientos de Clara no dejaban de aflorar. Era una mujer silenciosa y discreta, y no entendía qué la mantenía firme y serena ante tanta humillación. Había esperado que fuera más sumisa, más fácil de ignorar, pero algo en él empezó a cuestionar esa impresión. No parecía frágil ni amargada, al contrario, parecía responsabilizarse de todo lo que ocurría en la casa, como si fuera un propósito en su vida. Dante no podía comprender cuánto estaba dispuesta a soportar para mantener su dignidad. Sentía una creciente incomodidad al no poder dominarla como solía hacerlo con los demás. Esta mujer, con su semblante firme y sereno, parecía estar dándole silenciosas lecciones sobre lo que significaba ser verdaderamente fuerte. Mientras tanto, Clara cuidaba cada rincón de la mansión como si fuera su propia casa, siempre con el mismo celo y respeto. Sabía que, a diferencia de Dante, allí no había nada que ganar. No estaba allí para complacerlo, ni buscar su reconocimiento, sino para cumplir el deseo del difunto patriarca de la familia. Sus esfuerzos no buscaban aprobación, sino algo más profundo, algo que quizá nunca compartiría con nadie. La protección de su madre, quien había trabajado en la mansión durante años y quien, sin ella, estaría completamente perdida en ese ambiente opresivo. Clara no mostraba debilidad alguna, pero su vida estaba de alguna manera ligada al destino de Dante. Al caminar por los pasillos, sus manos rozaban las paredes con la delicadeza de quien cuida algo preciado. Era algo que Dante nunca notaría,
pero hacía que la casa se sintiera menos vacía. Él no podía verlo, pero Clara sentía cada día como una oportunidad para reafirmar su silenciosa fortaleza. E incluso, sin que Dante lo supiera, ella ya estaba empezando a cambiar la casa. La atmósfera que antes parecía fría, distante y llena de tensión. La escena en la mansión Veloso parecía inalterada, pero algo sutil estaba sucediendo. Dante, a pesar de mantener su fachada de indiferencia, comenzó a percibir la presencia de Clara de otra manera. Cuando ella caminaba por los pasillos, el suave sonido de sus pasos, la forma en que cuidaba a su madre con tanto cariño, comenzó a filtrarse, aunque sin grandes gestos ni palabras. La observaba más de lo que quería admitir, pero no podía entender por qué su presencia comenzaba a molestarlo de una manera inesperada. Había algo en Clara que parecía desarmarlo, algo que no podía controlar. No buscaba su mirada, no forzaba la interacción, pero su propia naturaleza parecía cuestionar todo lo que Dante creía sobre el poder y el control. Intentaba mantener las distancias, prefiriendo la compañía de sus colegas de negocios, pero en el fondo no podía negar que, cada día que pasaba, la silenciosa figura de Clara lo intrigaba más. Lo que Dante no sabía era que Clara se fortalecía cada día, no solo como esposa, sino como mujer. Había comprendido que el respeto que buscaba no vendría de Dante, sino de sí misma. Su postura no era la de alguien que se somete por miedo u obligación, sino la de alguien que elige mantenerse firme ante todo lo que la vida le depara. Y fue precisamente esta silenciosa fortaleza la que empezó a conquistar a quienes la rodeaban, sin que Dante se diera cuenta. Los sirvientes de la mansión, antes temerosos, ahora miraban a Clara con respeto. Doña Beatriz, su suegra, dependía cada vez más de ella, pero Clara permanecía imperturbable. Su fuerza residía en sus pequeñas acciones, en sus gestos cariñosos y en el firme silencio con el que afrontaba cada reto. La mansión se convirtió gradualmente en un reflejo de lo que Clara traía consigo: calma, dignidad y el tipo de poder que no se impone sino que se gana. Pero Dante aún estaba lejos de comprender el verdadero impacto de esta transformación. Para él, Clara seguía siendo solo una mujer contratada para su puesto, y ese día él todavía creía que su única obligación era soportarla. La crisis en Veloso comenzó a agravarse. Dante, quien siempre había creído que el éxito dependía únicamente de su habilidad y poder de control, vio cómo su realidad se desmoronaba ante una auditoría que expuso graves fallas en las finanzas de la empresa. El imperio que había construido parecía desmoronarse y se vio rodeado de una presión que nunca imaginó sentir. Su arrogancia, que antes lo hacía sentir invencible, ahora no era más que una carga. Las interminables reuniones con sus abogados y contadores se volvieron agotadoras. Cada decisión parecía acarrear más problemas, y Dante sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como nunca antes. No sabía a quién recurrir, no sabía cómo lidiar con el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Fue en ese momento que Clara, silenciosamente, comenzó a desempeñar un papel que nunca imaginó. Se convirtió en su apoyo emocional. Clara no intentó intervenir en asuntos financieros, pero estuvo presente todos los días con su serena presencia, ofreciéndole una seguridad que él no sabía que necesitaba. No hablaba de los problemas de Dante, no ofrecía soluciones, pero su serenidad, su capacidad de ser, firme sin ser agresiva, empezó a convertirse en una especie de ancla para él. Cuando Dante pasaba horas frente al ordenador, inmerso en hojas de cálculo, Clara estaba allí, en algún lugar de la mansión, haciendo lo de siempre, encargarse de los detalles de la casa, organizar, limpiar, pero ahora con una sutil diferencia.
No solo cumplía una obligación, sino que sin palabras le demostraba a Dante que, incluso en medio del caos, había algo que preservar. Estaba allí, inquebrantable, no por obligación, sino por una fuerza interior que él empezaba a percibir. En sus defectos, empezó a ver lo que Clara representaba, una estabilidad que nunca creyó posible, sobre todo en un lugar tan marcado por la superficialidad y el estatus. La transformación que Dante experimentaba, aunque sutil, comenzaba a hacerse inevitable. No quería admitirlo, pero Clara de alguna manera estaba dejando huella en él. Cada gesto suyo parecía desafiar lo que él creía la clave del éxito, el control absoluto. Durante las semanas de crisis, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor, empezó a encontrarse en situaciones en las que ya no tenía las respuestas que solía tener. Los defectos de la empresa no tenían soluciones fáciles y la presión lo hacía sentir impotente. Clara, aunque nunca lo mencionó directamente, parecía ser la única que no lo miraba con expectativas de que fuera algo distinto de lo que era en ese momento vulnerable. No exigía nada, no buscaba compensación, simplemente estaba allí ofreciendo una presencia que, poco a poco, llenaba los vacíos de soledad que Dante desconocía. Fue en uno de esos momentos que algo cambió en Dante. Era tarde, y él estaba en la oficina, como siempre, intentando comprender los números que no tenían sentido. Clara entró silenciosamente como siempre y él no la vio de inmediato. Se acercó a su escritorio y solo cuando él la miró hizo lo que pareció un gesto muy simple. Le puso una taza de té caliente delante sin decir palabra. No le preguntó cómo estaba ni se ofreció a ayudar con los asuntos de la empresa. Simplemente lo observó con expresión serena y le hizo saber, de alguna manera, que estaba ahí para él. Lo que pareció un pequeño gesto de afecto sin palabras conmovió profundamente a Dante. Sintió algo inexplicable, algo que le hizo cuestionar su propia visión de lo que realmente importaba en la vida. Por primera vez se dio cuenta de lo auténtica y genuina que era. Clara no era solo la mujer del contrato, era algo mucho más grande y valioso. Dante no supo qué pensar. Miró su taza de té y, por un instante, sintió una sensación de inquietud. Algo en su interior quería apartar ese gesto, mantener la distancia, pero no pudo. Al mirar a Clara, se dio cuenta de que ella no esperaba nada a cambio. Simplemente estaba allí, y de alguna manera, eso lo desarmó más que cualquier confrontación. Por primera vez, se dio cuenta de lo frágil que se sentía, de una forma que nunca antes se había permitido. Durante tantos años, su vida había estado guiada por la idea del control absoluto, en el trabajo, en las relaciones personales, incluso en su matrimonio. Siempre había llevado las riendas, siempre había creído estar al mando, pero en ese momento sintió el peso de su propia vulnerabilidad. Clara, con su serena calma, había desafiado todo lo que él creía el fundamento de su existencia. Aún no sabía si quería aceptarla, si realmente podía dejarla entrar en su mundo, pero algo en su interior estaba cambiando, algo que ya no podía ignorar. Esa noche, mientras Clara se retiraba a sus aposentos, Dante se sentó unos minutos más, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Se sintió conmovido de una manera que no podía explicar. El gesto de Clara no había sido grandioso ni impresionante, pero para él era todo lo que nunca había tenido. Un acto simple, genuino y desinteresado. Nunca había sabido lo que era ser tratado de esta manera, sin esperar nada a cambio. Su mente seguía confundida, pero sabía una cosa. Clara había plantado una semilla en él, una semilla que comenzaba a crecer, aunque intentara ignorarla. Se estaba alejando de la idea de que su vida siempre se centraría en el poder y el control. No sabía a dónde lo llevaría esto, pero una cosa era segura.
Clara ya no era solo la esposa que había visto como un contrato. Estaba comenzando a convertirse en la mujer que sentía que ya no podía dejar ir. Con el tiempo, Dante comenzó a comprender que la crisis de la empresa no era el único problema que debía afrontar. Algo en su interior parecía cada vez más claro. El imperio que buscaba mantener parecía tan frágil como los vínculos que tenía con quienes lo rodeaban. Clara, incluso sin saberlo, se había convertido en el equilibrio que nunca imaginó necesitar. No hacía alarde de su ayuda, simplemente estaba allí para ser una presencia constante, ofreciendo apoyo sin pedir nada a cambio. Cuando Dante se dio cuenta de cuánto lo impactó esto, se sintió vulnerable. Ya no podía ver a Clara como una simple obligación. Se había convertido en un reflejo de lo que él desconocía que faltaba en su vida, una conexión humana genuina, la capacidad de ser tocado por algo más profundo que el mero éxito material. En un momento particularmente difícil, Dante buscó a Clara. No sabía qué buscaba, pero sentía que la necesitaba de alguna manera. La encontró en el jardín de la mansión, cuidando las flores como siempre. La escena era sencilla, pero algo en su tranquilidad pareció atraer su atención de una forma que jamás imaginó. Clara levantó la vista al acercarse, pero no dijo nada, solo lo observó. Había una calma en ella, una paz que anhelaba pero nunca supo cómo alcanzar. Dante, inseguro de cómo expresarse, finalmente se encontró hablando de sus miedos, de la crisis en la empresa y de lo perdido que se sentía. Clara lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgarlo. Era como si se hubiera convertido en su refugio, alguien en quien podía confiar, aunque no supiera por qué. No esperaba que ella tuviera respuestas, pero ella estaba allí, y eso era más de lo que podía pedir. Pasó el tiempo, y la relación entre Dante y Clara, antes fría y distante, comenzó a cambiar. Él, acostumbrado a ser el centro de atención, el hombre que controlaba todo a su alrededor, ahora se sentía cada vez más vulnerable a lo que Clara representaba. Una fuerza silenciosa, modesta, pero que transformaba todo a su alrededor de forma silenciosa y eficaz. Clara, con su serenidad y dedicación, se había vuelto esencial para la rutina de la mansión, pero ahora también lo era para Dante, de una forma que ya no podía ignorar. Las tensiones dentro de la empresa persistían, pero ya no las afrontaba solo. Clara siempre estaba ahí, ya fuera para ofrecer consejos sencillos o simplemente para escuchar, sin prisas y sin juzgar. No se acercaba a él con la intención de cambiar su vida, pero de alguna manera lo estaba haciendo. Dante sintió por primera vez que no necesitaba ser el hombre perfecto, el hombre de negocios imbatible que nunca falla. Clara lo aceptaba tal como era, con todos sus errores, defectos y debilidades. En uno de los días más difíciles de Dante, cuando todo parecía perdido y se encontraba aislado en su propia casa, fue Clara quien lo buscó. Estaba sentado solo en la sala, reflexionando sobre los errores cometidos y las pérdidas que ahora parecían irreparables. Ella entró en silencio y se acercó a él con la misma calma de siempre. Sin decir palabra, se sentó a su lado, ofreciéndole una simple caricia en el hombro. No fue un gesto grandilocuente, pero en ese momento fue todo lo que necesitó. Clara no necesitaba palabras para aliviar a Dante. Su presencia hablaba por sí sola. Finalmente comprendió que su vida estaba cambiando de maneras que no había imaginado. Él, que había comenzado ese matrimonio con profundo desprecio, ahora veía en Clara no solo a una esposa por contrato, sino a una compañera. Ella no estaba allí para controlarlo, sino para caminar a su lado, sin prisas, sin presiones. Lo aceptaba tal como era, y eso, de alguna manera, era más liberador que cualquier victoria profesional que hubiera alcanzado.
La transformación en Dante era visible, pero sutil. Empezó a comprender que Clara no era solo una mujer subestimada, como había pensado al principio. Se había convertido en el pilar que necesitaba, y su mera presencia podía tranquilizarlo en tiempos de crisis. En una reunión importante para resolver las finanzas de la empresa, Dante sintió una presión insoportable. Durante toda la discusión, sintió una sensación de vacío, como si todas sus habilidades no fueran suficientes para resolver el caos en el que se encontraba. Fue entonces, en medio de la sala, que miró a Clara, que estaba al fondo, ayudando a doña Beatriz. Estaba tranquila, cuidando a su madre con una paciencia que parecía infinita. Sin pensarlo, Dante se levantó y fue hacia ella. No sabía exactamente qué buscaba, pero al verla allí, algo en su interior se encendió. Sintió la necesidad de expresar lo que pensaba, como si ella fuera el único equilibrio que aún le quedaba. En el momento en que ella lo miró, sin decir palabra, sintió un cambio en su interior. Por primera vez, comprendió el verdadero significado de la colaboración. Clara no era una obligación, era la decisión que debía tomar para seguir adelante. Sin embargo, Dante aún luchaba con su orgullo. Sabía que necesitaba reconocer lo que Clara significaba para él, pero el proceso de aceptación no sería fácil. Intentó ignorar los sentimientos que comenzaban a crecer en su interior, pero cuanto más intentaba alejarlos, más intensos se volvían. Empezó a darse cuenta de que la arrogancia que siempre le daba una falsa sensación de control estaba destruyendo las conexiones que más anhelaba. Y fue en ese momento que Dante se dio cuenta de cuánto Clara había cambiado la dinámica de la casa. Ya no era fría ni distante. La mansión Veloso parecía más acogedora, más humana. Clara, con su humildad y fuerza, había logrado transformar no solo su matrimonio, sino también la atmósfera misma de la casa. Cuando se acercó a ella una vez más y se disculpó por la forma en que la había tratado, no sabía que era el comienzo de algo más grande. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez quería compartirlo con ella. En el fondo, Dante sabía que estaba tomando la decisión correcta, y que esto significaba más que cualquier herencia o legado. El cambio de Dante era visible para todos a su alrededor, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer para aceptar plenamente lo que le estaba sucediendo. Su comportamiento, antes rígido y autosuficiente, comenzaba a mostrar signos de vulnerabilidad. Ya no se veía como el hombre que controlaba todo a su alrededor, sino como alguien que necesitaba apoyo, una conexión genuina. Y fue Clara, con su silenciosa fortaleza, quien le ayudó a comprender que no todo en la vida se podía controlar. Ella, que antes había sido simplemente una esposa a la que consideraba una imposición, ahora se convirtió en la mujer a su lado, alguien en quien podía confiar. El primer paso hacia el verdadero cambio llegó cuando Dante, por primera vez, rompió el contrato matrimonial. Lo hizo no como una forma de rebelión, sino como una decisión genuina, una decisión de decirle a Clara que, en lugar de verse obligado, la eligió y quería que fuera su compañera en todos los aspectos de la vida. Este gesto, aunque simple, fue la ruptura definitiva de la barrera que había construido entre ellos. Clara, por su parte, no sabía qué pensar de este cambio. Aún se estaba adaptando a la idea de que Dante, el hombre que la había tratado con tanto desprecio, ahora realmente quería ser su pareja. No buscaba un gesto grandilocuente ni una declaración de amor contundente. Para Clara, lo que importaba era la sinceridad tras el gesto de Dante. No quería ser alguien a quien aceptaran simplemente por obligación. Quería ser vista como alguien que realmente le importaba,
Cuando Dante se acercó a ella, con su mirada sincera y sin la arrogancia que solía mostrar, sintió que algo cambiaba también en su interior. Clara ya no vivía en una relación basada en un contrato firmado. De hecho, comenzaba a permitirse vivir una relación verdadera, basada en el respeto y la elección mutua. Sabía que, a pesar de todo lo sucedido, este era el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. El proceso de cambio de Dante no fue inmediato, pero sí innegable. A medida que se dedicaba más a la recuperación de la empresa, también comenzó a dedicarse más a su matrimonio y a su relación con Clara. Empezó a estar más presente en las pequeñas cosas que ella hacía, a observar la ternura con la que cuidaba a su madre y a los empleados, y esto le hizo comprender algo fundamental. Clara, con su serenidad y su disposición a ayudar a los demás, poseía una fuerza mucho mayor de la que jamás había imaginado. Ahora veía en ella a una mujer que no solo soportaba la adversidad, sino que la usaba como combustible para crecer, y silenciosamente esto lo inspiró a ser mejor persona. Dante, antes arrogante y convencido de su propia invulnerabilidad, comenzó a ver la importancia de tener a alguien como Clara a su lado, alguien que no se dejaba vencer fácilmente, pero que, al mismo tiempo, mostraba una genuina vulnerabilidad en su fortaleza. Una tarde de primavera, mientras Dante paseaba por los jardines de la mansión, Clara se le acercó con una sonrisa serena, sin prisas, sin presiones. Simplemente caminó a su lado, como si compartieran un paseo cualquiera, pero la conexión entre ellos ya era palpable. No necesitaban palabras para comunicarse, y en ese momento Dante se dio cuenta de cuánto había cambiado. Lo que una vez había sido un matrimonio impuesto, ahora se convertía en una verdadera pareja. Se sentía ligero a su lado, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero equilibrio. Clara, a su vez, sintió el mismo cambio, pero desde una perspectiva diferente. No buscaba la perfección de Dante ni que todo se resolviera de golpe. Para ella, el verdadero cambio residía en las pequeñas acciones, la mirada sincera y los gestos sencillos, como ese momento de silencio compartido en el jardín, donde ambos supieron que allí, entre ellos, había algo mucho más fuerte que cualquier contrato, una elección genuina, un amor verdadero. La decisión de Dante de romper el contrato matrimonial fue más que un gesto simbólico. Sabía que estaba dando un paso decisivo en su vida, uno que cambiaría no solo su relación con Clara, sino también su forma de ver el mundo que lo rodeaba. La arrogancia que lo había guiado durante tanto tiempo estaba siendo reemplazada por una humildad que nunca imaginó sentir. Clara, siempre discreta, nunca lo presionó para que tomara esta decisión. Sabía que cualquier paso en esa dirección debía provenir de Dante, no de ella. Cuando finalmente se acercó a ella y le hizo esa propuesta, fue como si todas las barreras que se habían interpuesto entre ellos finalmente se derrumbaran. El amor, que antes parecía una idea lejana, ahora se convertía en una posibilidad concreta. Para Dante, esto era más que un matrimonio por amor, era una oportunidad de ser una mejor persona con Clara. Clara, por su parte, no supo cómo reaccionar al principio. Siempre conocida por su fuerza discreta, sintió un torbellino de emociones, pero no se dejó llevar por la euforia del momento. Sabía que no era un simple final feliz, sino un nuevo y verdadero comienzo. Lo que más la conmovió no fue la petición de Dante en sí, sino la sinceridad con la que la hizo. Ya no intentaba ser el hombre perfecto ni el jefe invencible, sino un hombre dispuesto a reconocer sus defectos y buscar algo más profundo. Este gesto de humildad fue lo que hizo que Clara finalmente creyera que su vida con él podía ser algo real, y no solo un esfuerzo por cumplir las expectativas impuestas por otros. No necesitaba más promesas grandilocuentes, solo quería a
alguien que la viera tal como era realmente. Y en ese momento, Dante hizo precisamente eso. La relación entre Dante y Clara, que antes parecía basada en la obligación, se convirtió en un símbolo de elección y respeto mutuo. Se convirtieron en socios no solo en su vida personal, sino también en los negocios. La presencia constante de Clara junto a Dante, su apoyo incondicional y su sabiduría práctica, lo ayudaron a recuperar el control de la empresa, ya no con arrogancia, sino con una visión más clara de lo que realmente importaba: las personas. La forma en que Clara cuidaba de su madre, el trato que daba a sus empleados y el respeto que se ganaba de todos a su alrededor, le demostraron a Dante que el verdadero poder no provenía de la imposición, sino de la capacidad de escuchar, apoyar y cuidar a los demás. Ahora veía a Clara como alguien que no solo lo completaba, sino que también lo ayudaba a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Ya no veía la mansión Veloso como un símbolo de su ascenso, sino como el hogar que la presencia de Clara transformaba. Clara, a su vez, empezó a ver a Dante de otra manera. Ya no buscaba demostrarle nada, sino que lo veía como un hombre que, con todos sus defectos e inseguridades, estaba dispuesto a crecer y aprender. Sabía que no era perfecto, y eso nunca fue un requisito para ella. Lo que realmente importaba era el cambio que él estaba dispuesto a aceptar, la forma en que empezó a comprender que la verdadera fuerza no provenía de su posición ni de su poder, sino de su capacidad de ser vulnerable y genuino. Empezaron a construir una vida juntos, con más confianza, más empatía y, sobre todo, más amor. No era una unión idealizada, sino una verdadera alianza, forjada en las dificultades y las transformaciones que ambos habían experimentado. Y con el tiempo, la mansión Veloso se convirtió no solo en un hogar, sino en un lugar donde el respeto y el amor empezaron a florecer, reflejando su cambio interior. Con el paso del tiempo, la mansión Veloso se convirtió cada vez más en un reflejo de la transformación que Dante y Clara experimentaban juntos. El ambiente, antes marcado por la frialdad y la tensión, ahora estaba impregnado de calidez y complicidad. Clara, con su presencia serena y su fuerza interior, había moldeado no solo su relación con Dante, sino también con todos los que la rodeaban. Antes vista solo como la esposa impuesta, ahora se convertía en la mujer que, con humildad y dedicación, se ganaba el respeto y el afecto allá donde iba. Su transformación no residía en grandes gestos ni cambios radicales, sino en su fidelidad a sí misma, incluso en las circunstancias más difíciles. Nunca pidió ser vista de forma diferente, pero poco a poco, su autenticidad hizo que todos a su alrededor la vieran como lo que realmente era: una mujer fuerte, capaz y respetuosa. Dante, a su vez, también cambió profundamente. Él, que había comenzado su viaje con Clara por obligación, ahora la veía como su compañera en todos los sentidos. No solo la reconocía como alguien esencial en su vida, sino que también la valoraba por su fuerza, paciencia y sabiduría. Finalmente comprendió que el verdadero poder no provenía de la dominación, sino de la capacidad de construir algo genuino junto a otro. Aprendió a dejar atrás su necesidad de control y a aceptar las imperfecciones de la vida, abrazando la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad. Juntos, Dante y Clara crearon una nueva dinámica en sus vidas y en el negocio familiar, basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. La mansión Veloso, que antes representaba el legado de un solo hombre, se convirtió ahora en el hogar de una pareja que había aprendido a amarse y respetarse mutuamente, y que finalmente había encontrado una verdadera unión, no por imposición, sino por elección.
Lo que una vez pareció un matrimonio forzado se convirtió en una verdadera unión. Dante y Clara, con sus diferencias y pasados tan dispares, comenzaron a construir una vida juntos que se sentía más auténtica que cualquier otra que Dante hubiera experimentado. Siempre impulsado por el orgullo y la necesidad de control, ahora sentía la libertad de compartir su vida con alguien que lo aceptaba sin juzgarlo. Clara, con su serenidad, no estaba allí para cambiar a Dante, sino para caminar juntos, codo con codo. Nunca le exigió nada que él no estuviera dispuesto a dar, pero fue su presencia constante y su fuerza serena lo que lo transformó. El impacto de esta relación se extendió no solo a su relación, sino también al negocio familiar, donde Clara, con su visión práctica y empática, ayudó a restaurar el equilibrio que Dante nunca había apreciado. El verdadero cambio llegó cuando Dante finalmente aceptó que el legado de su padre no era algo que debía llevar solo. Comprendió que, para ser el hombre que quería ser, necesitaba compartir la carga, aprender de Clara y, juntos, construir algo más significativo que cualquier herencia. No necesitaba estar solo en la cima, gobernando con mano de hierro. Su alianza con Clara le demostró que el verdadero poder provenía de la colaboración, el respeto mutuo y la confianza. La mansión Veloso, que una vez representó un imperio de control y arrogancia, se convirtió en un hogar para el aprendizaje y el crecimiento, donde se respetaban las emociones humanas y se veía a las personas por quienes realmente eran. Clara y Dante, al aceptarse y respetarse mutuamente, transformaron no solo sus vidas, sino también el lugar donde vivían, creando un nuevo legado juntos, más fuerte y verdadero que cualquier contrato o compromiso impuesto. Pasó el tiempo, y Dante y Clara siguieron creciendo juntos. Lo que parecía una relación sin esperanza, una unión forzada, se convirtió en un ejemplo de superación y verdadera colaboración. Dante, que antes veía a Clara como una obligación, ahora la veía como la mujer que elegía cada día, no por contrato, sino por amor genuino. Había aprendido a ser vulnerable, a pedir ayuda cuando la necesitaba y a abrirse a las pequeñas cosas que antes ignoraba. Clara, a su vez, siguió siendo el ancla que lo mantuvo en el camino correcto. Nunca dejó de ser quien era, con su humildad y su fuerza serena, pero ahora también era reconocida por su sabiduría y su capacidad de transformar todo a su alrededor. Juntos, no solo enfrentaron los desafíos que surgieron, sino que los superaron, fortaleciéndose con cada obstáculo. La mansión Veloso, que siempre había representado poder y control, era ahora un lugar de confort y equilibrio. La relación entre Dante y Clara ya no estaba marcada por imposiciones ni obligaciones, sino por decisiones cotidianas basadas en el respeto, el amor y la confianza. El camino de Dante, de un hombre arrogante y solitario a una verdadera pareja, fue largo, pero esencial para la transformación de su vida. Finalmente, aprendió que no necesitaba controlar todo, ni a todos a su alrededor. El verdadero poder residía en ser honesto consigo mismo y con quienes lo rodeaban, en construir una vida con alguien que lo respetara y lo aceptara tal como era. Clara, con su presencia constante y firme, fue la clave de esta transformación. No solo lo ayudó a descubrirse a sí mismo, sino que también transformó su vida, su visión del mundo y el legado de la familia Veloso. Con el tiempo, la mansión Veloso se convirtió en un lugar más acogedor y animado. El aire, antes tenso y pesado, ahora se sentía ligero, como si la transformación interna de Dante y Clara también hubiera alterado la atmósfera de ese hogar. Dante, quien siempre había estado acostumbrado a lidiar con los negocios y la imagen que necesitaba mantener, ahora también se dedicaba al lado humano de la vida.
Participaba más activamente en las decisiones de la empresa, pero al mismo tiempo sabía que su verdadera fuerza provenía de su colaboración con Clara. Aprendió a escuchar más, a ser más paciente y a apreciar cada momento que pasaba con ella. Clara, por su parte, seguía siendo el pilar silencioso que sostenía todo a su alrededor, pero ahora reconociendo que su presencia no solo era importante, sino esencial para el equilibrio de todos. Ya no necesitaba someterse ni esconderse. Estaba allí porque era quien había elegido ser al lado de Dante, y eso era suficiente. La pareja, que antes parecía a la deriva en un matrimonio impuesto, ahora se encontraba genuinamente conectada. No necesitaban palabras ni grandes gestos para demostrar cuánto significaban el uno para el otro. Una mirada, una sonrisa, una simple caricia bastaban para hacerles saber que finalmente estaban en sintonía. Lo que antes parecía una obligación cumplida por respeto a un hombre que ya no estaba, ahora se convertía en una unión verdadera y sólida, cimentada en el respeto y la decisión. Dante y Clara se convirtieron en más que marido y mujer. Se convirtieron en aliados, compañeros de trabajo y de vida. Sabían que habían superado muchos desafíos juntos y que, a pesar de las cicatrices del pasado, habían construido algo mucho más sólido de lo que jamás imaginaron. Un amor verdadero y una vida en común, donde la camaradería era la base de todo. Con el paso del tiempo, Dante y Clara se convirtieron en una verdadera fuerza juntos, no solo en su matrimonio, sino también en el negocio familiar Veloso. Finalmente comprendieron el significado de sociedad. Su relación ya no se definía por el contrato que los unía inicialmente, sino por la confianza que habían forjado a lo largo de los meses y los años. Dante comprendía ahora el valor de Clara de una forma que jamás imaginó. Ya no la veía como una mujer aparte, sino como alguien sin quien ya no podía imaginar su vida, en las buenas y en las malas. Clara, con su fuerza serena y su apoyo constante, fue fundamental para que Dante se convirtiera en el hombre que necesitaba ser, alguien que supiera equilibrar los aspectos profesionales y personales de la vida con mayor humanidad. Y esta humanidad fue lo que realmente marcó la diferencia en el legado de la familia Veloso. Ya no el poder ni el control, sino la capacidad de conectar con los demás de forma genuina. En cierto punto, las presiones de la vida y el trabajo, que antes habían sido una constante, se volvieron más manejables. Dante y Clara aprendieron a compartir sus cargas, dividir sus responsabilidades y apoyarse mutuamente en todo lo que se les presentara. Lo que una vez pareció un matrimonio de conveniencia se convirtió en una profunda alianza, una verdadera unión basada en la comprensión y el respeto. Aprendieron a afrontar la adversidad juntos y a apoyarse mutuamente cuando más lo necesitaban. Clara ya no era la esposa sumisa que Dante había imaginado inicialmente. Era su compañera en todos los sentidos. No necesitaba decir nada, pero su presencia a su lado siempre era más elocuente que cualquier palabra. Y Dante, quien inicialmente se había resistido a la idea de tener a Clara como compañera, ahora la veía como el mayor tesoro de su vida, el verdadero legado que heredaría, no de riqueza material, sino del amor y la camaradería que finalmente había encontrado. La transformación de Dante y Clara no se limitó a su relación, sino que también se reflejó en su entorno. La mansión Veloso, antaño un lugar cargado de tensión y expectativas, se convirtió en un auténtico hogar. El personal de la casa, que antes temía la mirada severa de Dante, ahora lo miraba con respeto, no por su título ni su riqueza, sino por el hombre en el que se había convertido. Clara, con su dedicación y humanidad, llegó a ser vista como una auténtica líder, una mujer que no solo cuidaba la casa, sino que también mantenía la armonía entre quienes trabajaban allí. Con su sencillez, sin prisas por el reconocimiento,
Se ganó la confianza y el cariño de todos. Para ella, la recompensa nunca llegó en forma de palabras grandilocuentes ni elogios públicos, sino en el discreto respeto que se ganaba de quienes la rodeaban. Este cambio sutil pero constante reflejaba lo que ella y Dante habían creado juntos, una sólida base de amor y respeto. Dante, por su parte, sentía que la verdadera victoria ya no residía en el éxito financiero ni en el control de la empresa. La victoria residía en la transformación que había experimentado. Aspiraba a Clara, ahora más que nunca su compañera, y sabía que sin ella no podría mantener la cordura ni el equilibrio. Su amor, que antes parecía una simple formalidad, se convirtió en la base de la vida que anhelaba construir. Comprendió que el verdadero poder residía en saber compartir, en estar dispuesto a aprender y en permitir que otros lo ayudaran, especialmente a Clara, quien siempre había estado a su lado sin pedir nada a cambio. Ya no eran dos desconocidos obligados a vivir bajo el mismo techo, sino una pareja que había superado todas las dificultades juntos. Y finalmente, la mansión Veloso, que siempre había representado el peso de su legado, se convirtió en un lugar donde el amor y la camaradería florecieron de verdad. El tiempo, que antes parecía arrastrarse pesadamente entre los muros de la mansión Veloso, ahora parecía fluir con más naturalidad y calma. Dante y Clara habían encontrado el equilibrio que buscaban, pero eso no significaba que los desafíos hubieran desaparecido. Ahora más unidos que nunca, afrontaron juntos los altibajos de la vida, seguros de que, pasara lo que pasara, podían contar el uno con el otro. Dante, quien antes se consideraba el único responsable de los éxitos y fracasos de la familia, ahora sabía que el verdadero éxito residía en cómo se relacionaba con quienes lo rodeaban. Ya no tenía que cargar solo con el peso de todo el legado. Clara, con su humildad, su firmeza y su visión del mundo, había sido la clave de este cambio, ayudándole a Dante a comprender que, para ser verdaderamente grande, necesitaba ser capaz de entregarse a la vulnerabilidad y a la colaboración. La mansión Veloso, con su grandeza, representaba ahora mucho más que un simple símbolo de poder o estatus. Era un reflejo de todo lo que Dante y Clara habían construido juntos. El lugar ahora estaba vivo, lleno de calidez y humanidad. Los sirvientes, que antes habían sido tratados con frialdad y distancia, ahora formaban parte de una comunidad que respiraba respeto y cariño. Clara, con su dedicación, y Dante, con su nueva visión, se convirtieron en pilares no solo el uno del otro, sino de toda la familia y el hogar. Ambos comprendían plenamente lo que significaba ser compañeros en la vida, los negocios y el amor. Y al contemplar la mansión, Dante supo que el mayor legado que podía dejar no residía en la riqueza material, sino en la forma en que había transformado su vida y su relación con Clara, alguien a quien antes solo consideraba una obligación y que ahora era la persona sin la que no podía imaginar vivir. Con el tiempo, Dante y Clara comenzaron a construir una rutina que reflejaba la sólida relación que habían creado. La mansión, antes llena de tensión, ahora se convertía en un lugar de paz y armonía. Dante, quien siempre había creído que el éxito y el poder eran lo más importante en la vida, ahora comprendía que nada de esto era valioso a menos que se compartiera con las personas adecuadas. Empezó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre, doña Beatriz, y al personal de la mansión, reconociendo su arduo trabajo y esfuerzo. Clara, por su parte, seguía siendo la fuerza serena que equilibraba el hogar. Su dedicación a todos los que la rodeaban no provenía de una necesidad de reconocimiento, sino de un sincero deseo de hacer el bien. Nunca le importaron los elogios, sino la sensación de construir algo real y significativo.
Con el paso del tiempo, la transformación de Dante se hizo cada vez más evidente. Ya no era el hombre arrogante que alguna vez se creyó el mejor. Ahora era alguien que sabía reconocer sus errores y buscar el cambio. Clara, con su paciencia y sabiduría, había sido clave en esta evolución, pero nunca obligó a Dante a cambiar. Lo hizo por sí mismo, y este, quizás, fue el mayor regalo que Clara le había dado: la libertad de ser quien realmente era, sin las presiones del estatus ni el control. Cada día se sentía más agradecido de tener a Clara a su lado, no como una obligación, sino como una elección genuina. Y finalmente supo que con ella había encontrado algo que nunca imaginó posible: un amor verdadero basado en la confianza, el respeto y, sobre todo, la compañerismo. La relación entre Dante y Clara ya no era una mera formalidad, sino algo que se fortalecía día a día, a través de pequeños gestos que, para muchos, podrían pasar desapercibidos. Pero para ellos, cada uno de estos momentos significaba más que cualquier palabra. Aprendieron a comunicarse con calma, sin las presiones externas que antes definían sus vidas. El matrimonio, que antes había sido una prisión para Dante y una carga para Clara, era ahora un reflejo de la verdadera libertad que ambos habían alcanzado. Se volvieron más cercanos, más comprensivos y, sobre todo, más humanos. Y fue esta humanidad, esta capacidad de conectar y apoyarse mutuamente, lo que realmente los fortaleció. Cuando Dante miró a Clara, ya no vio a una mujer sumisa ni a una esposa impuesta, sino a alguien que lo había ayudado a encontrar la mejor versión de sí mismo. Ella lo retó a ser vulnerable, a ser amable y a aprender a confiar en quienes lo rodeaban. Clara, aunque siempre había conservado su dignidad y fuerza, también sentía el peso de la transformación que había experimentado. Al principio, creyó que su vida estaría marcada por el sacrificio y la sumisión, pero con el tiempo comprendió que su verdadera fuerza residía en su decisión de ser auténtica, de no comprometer sus valores e integridad, incluso ante la adversidad. No necesitaba complacer a los demás ni someterse a las expectativas de la sociedad. Ya había alcanzado su verdadera libertad, y esto se reflejaba en la vida que ahora compartía con Dante. Lo miraba con mayor confianza, sabiendo que por fin él comprendía el valor de su unión. Juntos, no solo habían superado las expectativas de todos, sino que habían encontrado un amor que ninguno de los dos imaginaba posible. La relación entre Dante y Clara, antes marcada por la resistencia y la obligación, floreció en algo genuino y profundo. Dante ya no sentía el peso de la herencia de su padre como una carga, sino como una oportunidad para crear algo nuevo junto a Clara. Sabía que el legado que realmente importaba no residía en el control que ejercía sobre el negocio, ni en la imagen que proyectaba al mundo, sino en la sólida alianza que había construido con ella. La confianza que compartieron durante meses y años de desafíos los convirtió en un equipo invencible. Cada desafío que surgía en la vida de Dante ahora parecía más fácil de afrontar con Clara a su lado. Ella lo ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente, sin prisa por cambiar, pero con la certeza de que el tiempo y los gestos sinceros eran la clave del crecimiento. Dante comenzó a comprender que la verdadera riqueza no residía en sus cuentas bancarias ni en sus posesiones materiales. La verdadera riqueza residía en la vida que había construido con Clara, en la confianza que había aprendido a depositar en ella y en cómo ella le mostró el valor de ser vulnerable y humano. Juntos sentaron las bases de la familia Veloso, pero más que eso, crearon una vida llena de amor y respeto, algo que Dante jamás imaginó posible. Clara, con su humildad y sabiduría, se convirtió en la mayor fortaleza de Dante, y él sabía que sin ella nada habría sido posible.
Lo que comenzó como una unión forzada se convirtió en una historia de verdadera superación y compañerismo, donde ambos aprendieron a amar y vivir con mayor plenitud. El legado de la familia Veloso ya no se centraba en el imperio empresarial que Dante había heredado de su padre, sino en la transformación que él y Clara habían experimentado juntos. El poder que antes se concentraba en la riqueza y el control ahora se reflejaba en su forma de vivir, con valores y principios innegociables. La mansión, antaño símbolo de ostentación, ahora reflejaba un ambiente de armonía, equilibrio y amor. El cambio que Clara había traído a ese lugar fue silencioso, pero profundo. Transformó no solo la casa, sino también a quienes la rodeaban, incluyendo a Dante, quien ahora se encontraba en una posición donde el dinero y el estatus ya no eran los pilares de su felicidad. Aprendió que la verdadera riqueza residía en la relación que había construido con Clara, basada en el respeto, la decisión mutua y sobre todo en la capacidad de crecer juntos. Clara, aunque siempre consciente de la importancia de su presencia en la vida de Dante, nunca imaginó que su viaje con él tendría un impacto tan profundo en sus vidas y en las de todos los que los rodeaban. Ella, que comenzó su vida en la mansión como una figura sombría, ahora se veía como una mujer que había contribuido a un cambio genuino, tanto dentro de la casa como en los corazones de la gente. No buscaba reconocimiento, pero al mirar a Dante y ver en el hombre en el que se había convertido, supo que sus esfuerzos habían sido recompensados. No por palabras ni gestos públicos, sino por la vida pacífica y sólida que ahora compartían. Ya no eran dos desconocidos unidos por un contrato, eran una pareja que lo había superado todo, incluyendo las expectativas y los desafíos de la vida, creando una verdadera historia de amor y compañerismo. La transformación de Dante y Clara no se limitó a la mansión, sino que se extendió al negocio familiar Veloso, donde ambos se comprometieron a mantener la ética, el respeto y la colaboración como pilares fundamentales. La forma en que comenzaron a gestionar la empresa fue completamente diferente. Dante, antes cerrado por su necesidad de control, ahora estaba abierto a las ideas de Clara, quien trajo consigo una visión más humanizada del negocio. Ella no participaba directamente en los aspectos financieros, pero su enfoque, centrado en las personas y el impacto que las decisiones tenían en ellas, marcó la diferencia. Dante finalmente comprendió que el verdadero liderazgo no se basaba únicamente en el poder de decisión, sino en la capacidad de escuchar, comprender y marcar la diferencia en la vida de las personas, especialmente de las más cercanas a él. Este nuevo paradigma de liderazgo no solo fortaleció su relación, sino que también creó un entorno más sano y próspero dentro de la empresa. Clara, con su visión más amplia del mundo, comenzó a tener un impacto real en decisiones que, hasta entonces, solo Dante había tomado. Él finalmente comprendió que ella no era una figura secundaria, sino una socia indispensable para el éxito no solo de su matrimonio, sino también de la empresa. Juntos, comenzaron a implementar cambios que priorizaron el bienestar de los empleados y la responsabilidad social, algo que Dante, con su visión más limitada, nunca había considerado tan profundamente. Su matrimonio se convirtió en una verdadera sociedad, y la empresa, que antes solo reflejaba los valores de un hombre, ahora representaba el trabajo de dos personas que, con sus diferencias, construyeron algo mucho más grande que el mero éxito material. El impacto de la transformación de Dante y Clara no fue inmediato, pero con el tiempo se hizo evidente para todos que algo había cambiado. Los empleados de la mansión, antes intimidados por Dante, ahora se sentían más cómodos compartiendo sus inquietudes e ideas.
La casa, antes un reflejo de poder impersonal, se convirtió en un lugar donde se cultivaban los valores del respeto y la colaboración. Dante, quien antes trataba a las personas con la misma distancia con la que manejaba los negocios, comenzó a preocuparse genuinamente por el bienestar de cada persona. Sabía que su éxito, tanto personal como profesional, estaba directamente relacionado con la fortaleza de su relación con Clara. Ella, con su sabiduría, le había enseñado a Dante la verdadera importancia de cuidar a quienes lo rodeaban y de no medir el valor de alguien solo por lo que podía ofrecer. Clara, por su parte, sintió que finalmente había encontrado el equilibrio que siempre había buscado. Sabía que su vida no se definiría solo por su relación con Dante, sino por su propia fuerza. Con el tiempo, se convirtió en una figura respetada dentro de la mansión y la empresa, no por su puesto, sino por su forma de tratar a los demás. Nunca había buscado reconocimiento, pero ahora por fin le llegaba de forma natural a través del respeto de todos a su alrededor. La transformación de Clara se produjo no solo por Dante, sino por su propia fortaleza de carácter, que le permitió crecer en medio de las dificultades. Y ahora, al recordar la vida que habían creado juntos, Clara sabía que, a pesar de los desafíos, nunca había renunciado a su verdadera identidad. Ya no eran dos personas que vivían en el mismo espacio, sino una pareja que se había elegido mutuamente cada día, superado la adversidad y transformado sus vidas, genuina y verdaderamente. Dante y Clara, ahora más maduros y conscientes de su camino, continuaron caminando juntos, confiados en que podrían afrontar juntos cualquier desafío que les deparara el futuro. Lo que comenzó como una unión forzada y llena de resistencia, ahora era una sólida alianza, construida con tiempo, paciencia y amor verdadero. Dante, quien antes sentía que todo en su vida necesitaba control, ahora sabía que el mayor control que podía tener era sobre sí mismo, su capacidad de escuchar y aprender de los demás. Empezó a comprender que el verdadero éxito no residía en ser el más rico ni el más poderoso, sino en ser capaz de construir una vida con sentido y una conexión genuina con quienes lo rodeaban, especialmente con Clara. Clara, por su parte, nunca dejó de ser la mujer tranquila y firme que siempre fue, pero ahora tenía algo que antes le faltaba: el reconocimiento y la certeza de que su fuerza era, de hecho, un faro para Dante y todos a su alrededor. Ya no necesitaba esconderse ni someterse a las expectativas de los demás. Sabía que su fuerza residía en su autenticidad, en su capacidad de mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Y, mirando a Dante, supo que su amor no era solo una coincidencia ni algo fortuito, sino algo que se construyó, conquistó y fortaleció con el tiempo. Habían superado sus propias limitaciones, aprendido a confiar y, lo más importante, se habían elegido de nuevo cada día. Con el paso de los años, Dante y Clara se convirtieron en un ejemplo de transformación y colaboración. El imperio familiar Veloso, que antes era un reflejo del poder de Dante, ahora reflejaba la unidad y el equilibrio entre él y Clara. Su forma de dirigir los negocios, con mayor humanidad y respeto por las personas, hizo que la empresa prosperara como nunca antes. Dante, ahora más humilde y consciente de sus defectos, sabía que su verdadera fuerza ya no residía en su capacidad de dominar, sino en su capacidad de liderar con empatía e inteligencia emocional. Clara, con su presencia constante y su visión más amplia del mundo, fue la fuerza silenciosa que lo guió, demostrando que los verdaderos líderes son aquellos que reconocen el valor de quienes los rodean y los tratan con dignidad. Habían logrado una verdadera alianza, donde no había cabida para el ego ni la arrogancia. Cada
desafío que surgía lo enfrentaban juntos, como un equipo. Las tensiones y dificultades que alguna vez los separaron eran ahora solo pasos a superar, porque sabían que el amor y la confianza que habían cultivado eran más fuertes que cualquier obstáculo. Dante, quien antes veía a Clara solo como una obligación, ahora la veía como la mujer que realmente amaba, no por contrato, sino por elección. Ya no eran dos personas que se toleraban, sino dos personas que se apoyaban y respetaban profundamente. Y eso, para Dante, era el mayor tesoro que podía tener. Una vida construida junto a alguien a quien realmente elegía cada día. Con el paso del tiempo, la transformación que experimentaron Dante y Clara se reflejó no solo en quienes los rodeaban, sino también en cómo la mansión Veloso, antaño símbolo de frialdad y control, se convirtió en un lugar de acogida y vida. La casa, que durante tanto tiempo había sido escenario de orgullo y soledad, era ahora un espacio donde el amor y el respeto eran los cimientos. Clara, con su calma, había moldeado ese lugar con su presencia, y Dante, con su cambio interior, comprendió que la mansión no necesitaba ser un símbolo de poder, sino de algo más duradero, un hogar construido sobre lo que realmente importaba. Juntos, transformaron no solo la dinámica de la casa, sino también su forma de ver el mundo y a su gente. Dante ahora sabía que sin Clara, su vida no tendría el mismo valor, y ella, a su vez, sabía que su relación con él se basaba en la confianza y la decisión mutua, no en un compromiso impuesto. Ahora, al recordar todo lo que habían logrado, Dante y Clara sabían que el mayor legado que podían dejar no era la riqueza material, sino la transformación que habían experimentado como individuos y como pareja. La mansión Veloso era ahora un reflejo de su amor, del respeto que se había forjado entre ellos y de cómo, juntos, habían superado la adversidad. Habían creado algo más fuerte que cualquier contrato o promesa, una auténtica alianza que no solo los unía, sino que transformaba la vida de quienes los rodeaban. Ya no vivían una historia de obligación o conveniencia, sino una historia de amor verdadero y evolución constante, donde cada día juntos era una nueva elección, una nueva oportunidad para crecer y amar aún más. Lo que Dante y Clara habían construido a lo largo de los años ya no era solo un matrimonio, sino un verdadero camino de crecimiento y transformación. Habían superado las barreras que la vida les imponía, no solo como marido y mujer, sino como verdaderos compañeros. Ambos aprendieron con el tiempo que el amor no era algo impuesto ni forzado, sino algo que se cultivaba con el tiempo. Ya no necesitaban palabras ni grandes gestos para demostrar sus sentimientos. Su conexión residía en las pequeñas acciones, las miradas silenciosas, las decisiones diarias que tomaban para estar juntos. La mansión, que una vez representó la autoridad y el control de Dante, ahora reflejaba el equilibrio y la armonía que habían creado juntos. Ya no eran dos desconocidos unidos por un destino forzado, sino una pareja que se había elegido, crecido y aprendido a amar. Mirando hacia el futuro, Dante y Clara sabían que aún enfrentarían desafíos, pero también sabían que juntos los superarían. El amor que habían construido no era un cuento de hadas, sino una historia real, marcada por la lucha, la resiliencia y sobre todo, la constante decisión de amarse y apoyarse mutuamente. Habían creado un legado basado no en la riqueza ni el estatus, sino en la fuerza de una relación genuina y la capacidad de transformar la adversidad en algo positivo. Y al final, eso era lo que importaba. La vida que habían vivido juntos y el amor que seguía creciendo y floreciendo día tras día.